nosotros. Vamos a darle lectura al artículo 131, numeral 32 de la Constitución de la República. Diputado Raúl, por favor. Con gusto, presidente. Constitución de la República, artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa, numeral 32, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesario, con base al informe de dichas comisiones. Leído, presidente. Gracias, diputado. Darle lectura, si es tan amable, a los artículos 56 y 57 del reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Con gusto, presidente. Reglamento interno de la Asamblea Legislativa. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales, autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial, y además proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial estará obligada a hacerlo bajo el juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio. Bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial, además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se le solicite. El declarante será juramentado con la siguiente fórmula. Juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado, a lo que el declarante contestará, sí, lo juro. Si la creencia del demandante no le permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leídos, presidente. Gracias, diputado. Por favor, darle lectura a los artículos 305, 312 del Código Penal, así como 204, 205, 206 del Código Procesal Penal. Con gusto, presidente. Código Penal. Falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuese ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Artículo 312. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o con ocasiones de ella tuviere conocimiento de haber perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multa. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante que no informare al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso en que racionalmente debieran considerarse como prevenientes del delito. Código Procesal Penal. Facultad de abstención. Artículo 204. No están obligados a testificar en contra del imputado, su cónyuge, compañera de vida o conviviente, ascendientes, descendientes, hermanos, adoptado y adoptante. No obstante, podrán hacerlo cuando así lo consideren conveniente. También podrán abstenerse de testificar en contra del imputado sus parientes colaterales hasta en el 4º grado de consanguinidad o 2º de afinidad, su tutor o pupilo,
a menos que el testigo sea denunciante, querellante o que el hecho punible aparezca ejecutado en su perjuicio o contra un pariente suyo de grado igual o más próximo. Deber de abstención. Artículo 205. No podrán declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del propio Estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad, los ministros de una iglesia con personalidad jurídica, los abogados, notarios, los profesionales y auxiliares de las ciencias relacionadas con la salud, según los términos del secreto profesional, y los funcionarios, empleados y demás servidores públicos sobre secretos de Estado. Si el testigo invoca erróneamente ese deber, se procederá a interrogarlo. Derecho de abstención de declarar. Artículo 206. Tendrá derecho a abstenerse de declarar sobre los hechos que han llegado a su conocimiento en razón del ejercicio de su profesión u oficio, bajo pena de nulidad, los periodistas de profesión y aquellas personas que, aun siendo otras sus profesiones, ejerzan el periodismo. De igual manera, los periodistas de profesión y aquellas personas que, aun siendo otras sus profesiones, ejerzan el periodismo, tendrán derecho a abstenerse de revelar a cualquier autoridad policial, funcionario público o funcionario judicial la fuente donde proviene la información que nutre las noticias, opiniones, reportajes, editoriales que publiquen en ejercicio legítimo de su derecho a informar. Leído, presidente. Gracias, diputado. Vamos a proceder a la juramentación. Les ruego se pongan de pie. Por favor, el micrófono. Gracias. Señor Elmer Roberto Charlé Urquía, ¿juráis por Dios decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Sí, lo juro. Contestó, sí, lo juro. Gracias. Estamos abiertos a preguntas. Solicito la palabra, presidente. Tiene la palabra el diputado Raúl Castillo. Señor Charlé, bienvenido. Para nosotros en esta comisión es muy importante su presencia, debido a que esta comisión tiene como naturaleza investigar el destino de los fondos públicos que fueron otorgados en concepto de sobresueldos a funcionarios, personas jurídicas y otras personas naturales que, aún no siendo funcionarios, los recibían. Por efectos de acreditación, haré las siguientes preguntas. ¿Nos puede decir cuál es su nombre completo? Elmer Roberto Charlé Urquía. Sabemos que en este momento está privado de libertad, pero quisiéramos saber cuál era su ocupación u oficio. Bueno, tengo 5 años, como usted lo decía, de estar privado de libertad. Antes estuve en la parte gubernamental durante el periodo presidencial 2004-2009 como secretario privado de la presidencia, y luego regresé a las actividades privadas en mi calidad de empresario. ¿Por qué motivo usted guarda prisión? Fui condenado por el delito de peculado y lavado de dinero por la administración de los fondos en el periodo 2004-2009. Muy bien. Esas son las preguntas, presidente. Tiene la palabra Rebeca Santos. Muchas gracias, presidente. Gracias por su comparecencia. Ya conocimos en toda la jornada de esta comisión que sí han existido sobresueldos en la administración del expresidente Saca. Quisiera que me comentara un poco cuáles eran sus facultades como secretario privado en cuanto a los sobresueldos dentro de la administración del expresidente Saca. Gracias, diputada. Buenas noches. Antes de hablar del tema sobre sueldos, es necesario hablar de la partida 543.15, que son los fondos reservados o gastos reservados, que son parte integrante del presupuesto general de la Nación de cada uno de los años de la gestión presidencial.
dentro de la partida de fondos reservados, no solo se ocupaba para el pago de lo que usted menciona, de los sobresueldos, sino que habían una serie de gastos, los cuales pues eran cubiertos de la operatividad de la Presidencia de la República. Podemos mencionar los gastos operativos, que era todo lo que implicaba, lo que costaba operar la Presidencia de la República durante los 5 años. Allí podemos hablar de mantenimiento de instalaciones, mantenimiento de vehículos, helicópteros, los cuales estaban al servicio de la Presidencia, combustible, etcétera, pues bienes y servicios que no se pagaban a través de la cuenta del presupuesto general por su rápida asignación que había que ser asignado. Precisamente esa es la razón por la cual han existido a lo largo de toda la historia de la Presidencia de la República, historia moderna de la Presidencia de la República, hablando del 96 para acá, finales del presidente Calderón Sol, hacia el licenciado Francisco Flores, que en paz descanse, igual el presidente Calderón Sol, que en paz descanse. Luego vino el 2004-2009, de la cual yo fui parte de lo que acá se está ventilando. Y luego, pues, los otros presidentes, Funes, Sánchez Serén, hasta donde se conoce. Entonces, les decía de que esta partida servía también para el propósito que usted me está mencionando. El presupuesto de la Presidencia de la República se elabora, se formula con un techo que manda el Ministerio de Hacienda, de los cuales, además de los fondos que le había dicho anteriormente, que eran bienes y servicios y salarios, y tiene componente de los gastos reservados. Entonces, cuando se formulaba el presupuesto, se estructuraba, se ponían los distintos fondos, y uno de ellos era los fondos reservados o gastos reservados, partida 543-15. Entonces, se mandaba a Hacienda hacía sus observaciones, lo devolvía a Presidencia, y luego Hacienda lo volvía a pedir junto con todas las instituciones de los ministerios y autónomas, etcétera, y conformaban lo que se llama el proyecto de presupuesto. Se pasa a Consejo de Ministros, se vota ahí, y después, con la firma del presidente, se les hace llegar aquí a la Asamblea forma la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, por eso se llama Especial de Presupuesto, porque atiende año con año el proyecto de ley que acá se vota. Y luego, una vez ha sido aprobado, discutido y conseguido, pues, cuando no trae financiamiento financiado con deuda, se va con 43 votos, y si no, pues hay que hacerlo con 56 votos. Luego se devuelve a Hacienda ya aprobado y comienza la ejecución a partir del 1 de enero. Ese es el deber ser, o lo ideal, porque han habido veces que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos al gobierno, llegamos el 1 de junio y no había presupuesto, ¿verdad? El presidente Flores había operado los primeros 5 meses en el traslape de la administración, y hasta finales de junio se logró, pues, que se aprobara el presupuesto. Y luego, pues, se empezó a ejecutar. Dicho lo anterior, contestando puntualmente la pregunta después de esta breve introducción, sí eran fondos del presupuesto general de la Nación. Ok. Usted, ya mencionamos con la entrevista anterior con el expresidente Antonio Saca, que de dichos gastos reservados se pagaban sobresueldos a ministros, viceministros, a exfiscales, a exmagistrados, a experiodistas. Puntualmente, ¿me podría usted decir o podría recordar nombres de exministros y viceministros que recibían sobresueldos? De
del periodo... Del 2004. periodo del expresidente Saca. Sí, tal vez para aclararle a la diputada Rosa María Romero, yo escuchaba su pregunta, que decía que quizás nosotros nos habíamos puesto de acuerdo. Entonces yo le quiero decir con todo respeto que sí nos hemos puesto de acuerdo. Ah, qué bueno. Porque, permítame, porque precisamente yo trabajaba para el presidente en el gobierno y somos parte ambos del mismo caso. Y obviamente él manejaba la parte política y yo manejaba, además de la parte política que en mi cargo me llevaba, Operativa. manejaba la parte operativa administrativa de la presidencia de la República, porque como antes yo hice las funciones tanto de ministro de la presidencia como secretario privado, porque en el periodo del presidente Flores desapareció el ministerio de la presidencia. Entonces a la secretaría privada se le pasaron esas funciones, que es precisamente la administración, porque Casa Presidencial, la presidencia de la República, funciona casi como un ministerio, además de ser la Comandancia General de la Fuerza Armada, porque el presidente al ser electo, la Constitución le da esa función. Entonces sí, le quiero aclarar que sí nos pusimos de acuerdo. Con respecto a la pregunta, si tiene usted o recuerda exactamente nombres de exministros y viceministros dentro del órgano ejecutivo, para que nos pueda alimentar o retroalimentar ese listado ya mencionado anteriormente por el expresidente Saca. Correcto. Perdón. Para poder avanzar, nombres y montos, por favor. Y mire, el presidente ya les explicó, el expresidente ya les explicó a ustedes que nosotros fuimos inhibidos en el proceso de judicial al cual fuimos sometidos, de dar todos estos montos, porque como a nosotros se nos acusó y condenó por el monto total de lo que fue el presupuesto votado más sus refuerzos en los 5 años. Entonces la Fiscalía, dentro de la fáctica que planteó, dijo, aquí estas personas van por 258 millones primero. Y luego sumaron todos los cheques sin tener el respaldo y dijeron, no son 258, son 301. Pero 301 es lo presupuestado, votado y ejecutado, no lo que supuestamente fue sustraído, ¿verdad? Entonces, razón por la cual no se nos permitió esto, porque nos permitió ver lo de los sobresueldos, porque es un monto bastante grande, ustedes lo van a ver a continuación. Ok. De todo esto. Entonces eso obviamente a ellos no les convenía sacar esto, porque el descargo de la parte de la responsabilidad civil iba a ser ni parecido ni por cerca, ¿verdad? Porque ellos en la pericia que hicieron, que fue por cierto incompleta, al presidente dicho y oído en una entrevista del fiscal Douglas Meléndez, digo, tenemos únicamente evidencia de 19 millones de dólares. Entonces, obviamente, esta teoría fáctica que ellos estaban planteando se les caía. Entonces, precisamente nos coartaron de poder develar esto, porque esto venía en favor para descontarlo de la responsabilidad civil. Ajá. Esa es la razón. Entonces, usted dice el listado que vamos a ver a continuación. Me gustaría que nos dijera justamente esos nombres y montos. Y hasta ahí mi intervención, presidente. Gracias, diputada. Ahí los tienen documentos. Sí. Me gustaría, si usted lo permite, sacarle copia para todos los miembros de la comisión, por favor. Voy a hacer la entrega. Aquí tengo todo el gabinete ampliado, ¿verdad? Este cuadro está hecho de la siguiente forma. Tiene unas casillas en la parte de arriba donde va la institución, el cargo que desempeñó, el nombre del funcionario, el número del acuerdo, del nombramiento y su fecha. Y la fecha que finalizó las funciones, porque algunos sí fueron funcionarios del 2004 al 2009, otros hasta parte de la gestión y otros llegaron solo al final. Entonces aquí por eso está bien desglosado, es bien explícito esto. Y también
Aquí tengo copia de algunos de los recibos que los funcionarios firmaban, y estos fueron entregados por mi persona en el juicio de... Los originales. Los originales están entregados en el tribunal de cuarto de instrucción, donde se ventiló el caso en la etapa de instrucción, y quedaron junto con estos originales otros documentos que voy a hacer mención a lo largo de la exposición. Solicito se reproduzcan y se entreguen a cada uno de la comisión, por favor. Creo que lo correcto es un receso para mientras, porque entiendo que para poder avanzar usted necesita la documentación. Es correcto, presidente, y para que ustedes también puedan ver lo que yo estoy, la veracidad y de lo que yo estoy manifestando acá. 10 minutos receso, por favor. Gracias.
Y por la tardanza en sacar copias de cada cuestión, lo escaneamos y se lo hemos mandado a cada uno. Necesito saber si cada quien lo tiene de manera digital. Licenciada, ¿lo tiene usted? Entonces vamos a esperar. Franklin, hay que mandárselo a la licenciada. Gracias. Como les decía, está este documento en el cual se llevaba el registro de todos los funcionarios. Voy a empezar con los funcionarios que tenían su cargo en la Presidencia de la República. El cargo de secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos era el licenciado Luis Mario Rodríguez. Tenía él un sobresueldo en un inicio de $8,000 y luego él conversó con el señor presidente y le dijo que necesitaba que se le aumentara el sobresueldo a 11,000. De ahí está el secretario privado, mi persona. Perdón, don Elmer. ¿Ese dinero salía de la partida de gastos reservados? Sí. ¿Todos? Todo lo que yo le puedo mencionar, como les dije anteriormente, viene de gastos reservados para, en este caso, el fondeo de los sobresueldos. Sí, tiene la palabra. Señor Elmer, veo acá en formato digital que si en un inicio el señor Luis Mario Rodríguez tenía asignados 8,000, hay también un aumento a 11,000, según lo acaba de decir usted. Sí. Pero abajo usted ha agregado más estudios y dice beca. Sí. ¿A qué se refiere esto? Sí, bueno, a eso iba. Él en el periodo presidencial le hizo una solicitud al señor presidente, en la cual él le hizo llegar un memorándum en el cual si me puedo leer, decía: para señor presidente, con copia al señor secretario privado, su servidor, asunto, autorización para participar en doctorado y apoyo económico. Este memorándum, pues que también está incorporado hoy en esta documentación, él le pedía al presidente que se le concediera el permiso para realizar un programa de doctorado, ya que había sido admitido en la Universidad Autónoma de Barcelona para sacar un doctorado en ciencias jurídicas que iba a desarrollar dicha universidad española, en coordinación con la Universidad Dr. José Matías Delgado y la Universidad Nacional. Entonces, además de pedirle la autorización, le pedía de que, como su proceso de superación, pues dentro de su desarrollo profesional, que se le apoyara con esto, tanto con el tiempo como con el pago de la matrícula, y que él iba a asumir el resto de los gastos de las mensualidades, ¿verdad? Don Elmer, usted acaba de decir que el señor Luis Mario Rodríguez, aparte de recibir su salario nominal y público, recibía en un tiempo $8,000 en concepto de sobresueldos, que fue elevado a 11,000, y aparte de eso, el estudio del doctorado también salió de la partida secreta o de los gastos de presidencia. Sí. Es decir, el señor Luis Mario Rodríguez es doctor gracias a esta dádiva que le daban de parte de la partida secreta de presidencia. Sí, así que aquí está en el memorándum que envió al señor presidente.
Este mismo tema es algo importante. ¿A cuánto ascendió el costo de ese doctorado aproximadamente? Ahí, no sé por dónde está la hoja, ahí está la hoja. $2.500 en euros, ¿verdad? No, euros. Ajá. 2.500 euros. Sí, Mensuales. sí, aproximadamente 3.400. No, ese es solo una vez, ¿verdad? Porque era la matrícula. Era solo la matrícula. Esa es la matrícula. A $3.400. Ok. Perdón, la cantidad para que sea escuchada. $3.400. Mensuales. No, una sola vez, solo la matrícula. Solo era la matrícula. Esa era la matrícula. Pero de ahí. Quizás. Solo, ahí dice que eso lo asume él. Ok. Eso lo va a asumir él. Entonces quiere decir que los impuestos de los salvadoreños sirvieron para pagarle los estudios al señor Luis Mario Rodríguez, puesto que la partida de gastos reservados se alimenta de cada uno de los esfuerzos que hacen los salvadoreños pagando sus impuestos. Es así, ¿verdad? Sí, como les dije, estos fondos provienen del presupuesto, pues, y obviamente el ingreso es de los impuestos. $11,000 mensuales más el pago de un doctorado. Gracias. Gracias, diputada. ¿Puede continuar? Perdone, ¿y el sueldo nominal de él cuánto era? 2.500 creo que era, menos los descuentos. Okay. O sea, eran $2.500 más $11.000 más el pago de la universidad. Es así, ¿verdad? Ok, gracias. Sí, queda claro. Gracias. Puede proseguir, por favor. Gracias. De ahí el secretario de Comunicaciones, Julio Humberto Rank, recibía $10,000. La secretaria nacional de la familia y primera dama, en aquel momento, Ana Ligia Miscosol de Saca, $10,000. Eduardo Antonio Sabla Tucheas Boom, secretario técnico de la presidencia, $8,000. César Daniel Funes Durán, secretario de la Juventud, $10,000. Perdón, señor. No tenía la copia física. Ahorita que la tengo, estoy viendo que son 24 mensualidades las que le pagaron al licenciado Luis Mario, ¿verdad? Prácticamente estamos hablando de todo el doctorado. No, él dice abajo dice que asumiendo el suscrito el pago de las 24 mensualidades señaladas, que suman $4,200. Eso él lo asumió. ¿Cuánto le pagó de sobresueldo y cuánto le pagó para ratificar? Porque creo que se ha generado una... Vaya, o sea, el asunto de la solicitud a través de este memorándum fue de $3,400 una vez. ¿Vale? Eso es. Pero esa es matrícula. Las mensualidades él las asumió. Ok, gracias. Él las asumió. Tal cual dice aquí en el memorándum. Continúo. Sí, continúa. Secretario particular, Carlos Antonio Rosales, $10,000. Secretario de Asuntos Comerciales y Financieros, ingeniero José Guillermo Belarmino López Suárez, $10,000. Director ejecutivo del organismo de inteligencia del Estado. Aquí hubieron dos directores. En un inicio estaba el licenciado Flavio Villacorta y posteriormente el licenciado Manuel Antonio Castillo Galán. A ambos se les pagaba $10,000. Después seguimos con la comisionada presidencial para la Defensoría del Consumidor, doctora Ana Evelyn Yacir de Lobo, $10,000. Comisionada presidencial para la Agricultura, licenciada Carmen Elena Díaz Bazán de Sol, $10,000. Comisionada presidencial para la Gobernabilidad, que en paz descanse, señora Mercedes Gloria Salguero Gross, $10,000. Comisionado presidencial para la Integración Centroamericana, ingeniero Conrado López Andreu, $10,000.
Coordinadora Nacional del Área Social, licenciada Cecilia Gallardo Decano, $12,000. Vamos a los ministerios. Ministerio de Relaciones Exteriores, ministro, licenciado Francisco Esteban Laínez, $11,000. Viceministro de Relaciones Exteriores y Promoción Económica, licenciado Eduardo Cálix López, que en paz descanse, $5,000. Viceministra de Relaciones Exteriores para los salvadoreños en el exterior, arquitecta Margarita Escobar López, $7,000. Luego hubo un cambio, hubieron unos cambios. La licenciada Laínez renuncia y llega la licenciada Marisol Argueta de Varillas con $10,000. Y en el Viceministerio de Relaciones Exteriores también hubo un cambio para salvadoreños en el exterior y llegó el licenciado Luis Ernesto Montes Brito. De ahí pasamos al Ministerio de Gobernación, que su titular era el licenciado René Mario Figueroa. Tenía un sueldo de $20,000, y la licenciada Silvia Inmaculada Aguilar Cepeda, $5,000. Luego llegó en sustitución de ella el doctor Juan Miguel Bolaños Torres, que tenía un sueldo de $3,000. En el Viceministerio de Seguridad Ciudadana estuvo el ingeniero Rodrigo Ávila Vilés, $5,000. Luego llegó el licenciado Astor Escalante, $3,000. Y hubieron cambios, como el ministro de Gobernación pasó a crear el Ministerio de Seguridad Pública, y entonces ahí sube la viceministra, que era la licenciada Silvia Aguilar, ¿verdad? Que hubo ese cambio. De ahí vámonos al Ministerio de Hacienda. Primero estuvo el ingeniero José Guillermo Belarmino López Suárez, que anteriormente lo mencioné que era comisionado, porque después de renunciar de ministro pasó a comisionado y siempre se le pagaba esos mismos $10,000. De ahí estuvo el licenciado William Jacobo Handel, que también ya fallecido, y ganaba se le pagaba un sobresueldo de $10,000. Luego vamos al Ministerio de Economía. La licenciada Yolanda Mayora de Gavidia tenía un sobresueldo de $7,000, y la viceministra de Comercio e Industria, la licenciada Blanca Imelda Jaco de Magaña, $8,000. Después hubo un cambio de ministro también ahí. Pasando al Ministerio de Educación, la licenciada Darlene Xiomara Mesa tenía de sobresueldo $9,000, y el señor viceministro de Educación, el licenciado José Luis Guzmán Martel, $5,700. Y luego hubo una creación del Viceministerio de Tecnología, que estuvo al frente el ingeniero Carlos Benjamín Orozco Castillo. De ahí pasamos al Ministerio de Trabajo. El licenciado José Roberto Espinal Escobar, $7,000 como ministro. El viceministro, el licenciado Gerardo Antonio Zubillaga, $5,000. Y luego el licenciado Zubillaga pasó a director del CNR, y llegó la licenciada Carmen Elisa Sosa de Callejas con $2,500. Pasamos al Ministerio de Agricultura y Ganadería. El señor ministro era el licenciado Mario Ernesto Salaverría Nolasco con $7,000. El viceministro doctor José Emilio Suárez Abún con $4,000. De ahí pasamos al Ministerio de Obras Públicas. Aquí hubieron varios ministros, hubieron dos ministros y varios viceministros, y lo digo en el orden que estuvieron. Primero estuvo el licenciado David Gutiérrez Miranda, $10,000. Después llegó el licenciado Jorge Isidoro Nieto Menéndez, $10,000. Y el viceministro estuvo el ingeniero Sigifredo Ochoa Gómez con $5,000. De ahí estuvo en el Viceministerio de Transporte el licenciado René Mauricio Chavarría Portillo, $3,000. Y luego llegó el licenciado Luis Felipe Moreno Carmona, $4,000. Y en el Viceministerio de Vivienda estaba el arquitecto José René Ernesto Escolán Ramírez, que recibía $7,000 de sobresueldo.
De ahí sigue el Ministerio de Medio Ambiente. El ministro era Hugo César Barrera Guerrero, se le pagaba un sobresueldo de $7,000 y estuvo después el licenciado Roberto Alfonso Escalante Casero, que a él sí no se le daba nada, y pasamos al Ministerio de Turismo. Allí, como el presidente les dijo, nosotros creamos el Ministerio de Turismo y él se lo encargó. El primer ministro de Turismo que hubo fue el licenciado Luis Gonzaga Cardenal, se le pagaba $10,000, y luego llegó el licenciado Rubén Alonso Rochi y se le pagaba $7,000. De ahí, bueno, el Ministerio de Justicia ya se los dije anteriormente, que el cambio que hubo. Y vamos a las autónomas. Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. El presidente en un inicio fue don Miguel Ángel Salaverría Alcaine, se le pagaba $10,000. Después llegó Juan José Yort, $10,000. Después llegó Hugo Barrera también, se le mantuvo ese mismo sobresueldo de $10,000. Y por último estuvo el ingeniero Albino Román, que se le pagaba $10,000. De ahí, en el Fondo de Inversión Social, el licenciado José Andrés Rovira, que se le pagaba $10,000, que creo que alguien le hizo la pregunta al presidente y vi que no tenía él ese número y aquí está. Después en el CNR, lo que les decía anteriormente, que pasó del Ministerio de Viceministerio de Trabajo, el licenciado Gerardo Antonio Zubillaga, manteniéndosele eso. De ahí en el RNPN, Registro de las Personas, tuvo la licenciada Miriam Elena Reina, $3,000. Bueno, Fondo Social para la Vivienda, Enrique Oñate May, son $3,000. Y en el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte, como presidente, el licenciado Federico Constantino Hernández Aguilar. De ahí en el INDES estuvo el presidente del comité, el licenciado Jorge Hernández y Susi. Y de ahí tenemos en la CEL, el Nicolás Antonio Salume, $10,000. Y en la Corporación Salvadoreña de Inversiones, como presidente, estuvo el licenciado Gino Rolando Betaglio, $4,000. De ahí en ANDA estuvo el ingeniero César Daniel, que ya se los dije, Funes, que ya se los dije anteriormente. Y luego llegó del Viceministerio de Obras Públicas a ANDA Sigifredo Ochoa Gómez. Y de ahí... Pues no. Ahí sería eso. Este es el gabinete ampliado, como se le llama, ¿verdad? Está el Consejo de Ministros y después está el gabinete ampliado, que es con el resto de instituciones. Y como les decía anteriormente, aquí están los recibos. No, por supuesto no están todos aquí, ¿verdad? Sino que están algunos. Estos son copias y como les decía anteriormente, los originales fueron presentados como prueba de descargo en la audiencia mía de instrucción, de cuarto de instrucción. Pues ahí quedaron los originales. Ahí que los pidan, pues si quieren, necesitan constatarlo, ¿verdad? Las cuestiones. Y quiero hablar sobre esto de los recibos. En el proceso, nosotros pedimos como una de las pruebas de descargo que se le solicitaron al juez cuarto de instrucción que citara a los funcionarios, ¿verdad? Les dimos este listado con los cargos y todo eso para que llamaran a los funcionarios y en sede fiscal ellos rindieran su declaración, pues para constatar y corroborar lo que nosotros estábamos diciendo.
Pero lamentablemente, y esto se los traslado a ustedes como una petición, que habría que revisar esto de la solicitud que los acusados hacen a través del juzgado, del tribunal, para que busque la prueba de descargo. Entonces, la ley ahorita está que a quien mande el juzgado a buscar la prueba de descargo es a la misma fiscalía que hace la doble función. Como acusador en nombre del Estado, presenta los requerimientos y sus investigaciones para toda la práctica, pero estamos los acusados, en este caso mi persona, estaba en una franca desventaja porque el juez le ordena y así es la ley, ¿verdad? Tal cual, a que busque las pruebas de descargo, pero no, mis abogados y mi persona nos vimos en el problema de que le mandaban el requerimiento o algunos le han llamado por teléfono y le dicen, mire, lo estamos citando a la fiscalía para que venga a una entrevista por el caso del señor fulano de tal, etcétera, etcétera. Pero mire, ¿y por qué me están citando? No, es que mire, nosotros no somos los que lo estamos citando. Es una petición que hemos recibido del juzgado de instrucción elaborada por los señores fulano y fulano y los abogados tales y tales. Entonces la gente decía, bueno, si me están hablando, la fiscalía, en nombre de ellos, no voy. Y de hecho muchos no fueron. Entonces eso nos vimos en esa clara desventaja. Pero sí, están en el proceso todas esas entrevistas donde la gran mayoría de los que comparecieron aceptaron los hechos, de lo cual estoy yo presentando ahorita los recibos. Entonces es una prueba de descargo más, que es lo que nosotros buscábamos en aquel momento, y no se dio, ¿verdad? O sea, que eso sucedió. Entiendo. Solamente para que le quede claro a esta comisión y al pueblo salvadoreño, aquí estamos hablando todos esos datos que usted dio estrictamente sobre sueldos, aparte del salario de cada funcionario que ha mencionado, salidos de la partida secreta, ¿verdad? Como sobresueldo. Gracias. Tiene la palabra la diputada Rebeca Santos. Gracias, señor presidente. Hemos visto ya un listado del órgano ejecutivo. Y como vemos acá, aparece como bonificación especial. Así se manejaban los recibos simples que se firmaban. ¿Cuál era el mecanismo para poder firmar esos recibos? Usted los llamaba, ellos llegaban a su oficina, usted les decía, este es lo correspondiente a este mes, y ellos sin ningún problema la firmaban de recibido. Sí, es correcto. Esto viene dado de que cuando el presidente de la República los invitó a participar, pues ellos dejaban una actividad privada y se iban al servicio público. Pero como todos ustedes saben, los salarios en el sector privado son muy superiores a los del sector público. Entonces, como decimos, no inventamos la rueda nosotros en este periodo, 2004-2009, sino que ya era digámoslo así, una práctica ya dada para llevar gente que tenía ya cierta experiencia, cierta capacidad, tanto laboral como académica, y llevar funcionarios de un nivel. Entonces, para eso, para poderles nivelar, esa es la razón del sobresueldo, que era, digamos, la razón por la cual se le daba este complemento. Aquí, una parte es por sueldo y otra es por también gastos de representación, ¿verdad? Porque la mayoría de los funcionarios les toca viajar por el país, les toca pagar hotel, viáticos, etcétera, pues, etcétera, todo lo que conlleva
una actividad de un funcionario en el recorrido a través del país. Entonces esto les compensaba también esa cuestión. Ok, me llama la atención y quisiera preguntarle, anteriormente mencionábamos con el expresidente Saca que dentro del Ejecutivo se le daba sobresueldo y me imagino que también fuera del Ejecutivo se manejaba como apoyo institucional, como bien dijo él, o como bonificación especial. En el caso de los periodistas, para poder mantener la gobernabilidad ilegítima en ese momento, para tener a favor a los medios, para poder tener congruencia entre lo que se hacía y se decía ante los medios de comunicación, me gustaría saber cuáles nombres de periodistas tiene usted a quienes se les entregaba sobresueldo. Mire, o dádivas. Sí. En este caso, sobresueldos si se dieron, no son sobresueldos, porque sobresueldo es algo además del sueldo. Entonces, los periodistas me imagino que, o sea, no eran empleados de la presidencia. Eso se manejaba en la Secretaría de Comunicaciones y de ahí yo no tenía ninguna función administrativa, pues no conocía a quienes pudieron haber recibido, ¿verdad? Porque, como usted sabe, la carga laboral que yo tenía era bien grande y pues precisamente esa era la función en este caso, de la Secretaría de Comunicación. Pero se entregaba de los gastos reservados. A la Secretaría tenía un presupuesto, ¿verdad? Que tenía dos presupuestos. Uno del presupuesto general de la institución y se le daba un complemento de presupuesto de los fondos reservados. ¿Usted nunca entregó a un periodista esa dádiva o complemento? No, porque vuelvo y le comento de nuevo, eso no lo manejaba yo, sino que se manejaba en la Secretaría de Comunicaciones. Pero se pagaba con los gastos reservados, ¿cómo se manifiesta? No, o sea, se le entregaba un presupuesto, ¿verdad? De haberlo hecho, el secretario de Comunicación tendría que haber sido de ahí, porque si no hubiera pasado a formar parte de la planilla de la institución, lo cual no había nadie de los que ustedes... En el caso, para terminar mi intervención, el caso de los exfiscales, ¿tiene usted recibo o monto que se entregaban a los exfiscales? No, recibo no tengo. ¿Usted se los entregaba a ellos? No, es que mire, a los fiscales en su momento se les daba una apoyo institucional, porque la fiscalía tenía un presupuesto bien bajo. Es más, todavía uno sigue teniendo bastante bajo para la carga de trabajo que tiene. Entonces, los fiscales viajaban al exterior, por ejemplo, en el caso del periodo nuestro, hubieron varios arbitrajes internacionales, de los cuales tenían que pasar viajando ellos, los fiscales y sus colaboradores. Entonces iban a Washington a ver el arbitraje tal, o iban a La Haya o a los lugares donde se estaban desarrollando los arbitrajes. Y los viáticos que tiene el Estado para estos viajes son bien limitados. Entonces, estos fondos que se le daban era como un apoyo institucional para ese tipo de gestiones que ellos realizaban. No los liquidaban, si soy sincero en decírselo, y esa era la razón que se les daba. Pues. También a ellos usted le entregaba ese apoyo institucional. Sí. ¿De cuánto eran los montos aproximados? $10,000 se les daba. $10,000 mensuales, mensuales durante el periodo de su función. Sí, o sea, nosotros tuvimos dos fiscales, ¿verdad? Dos fiscales. Llevamos uno un periodo ya empezado y terminó con nosotros los últimos 3 años. Muchísimas gracias. A la orden. Gracias, presidente. Tiene la palabra Raúl Castillo. Pues va Marcela. Gracias, presidente. Señor Elmer, usted nos ha proveído un legajo de recibos con montos variables. Quisiera hacerle 2 preguntas con respecto a esto. La primera es, ¿en qué se basaban para asignar los montos? ¿Era requerimiento de los funcionarios? ¿Tenían ustedes una tabla de categorías? ¿O cómo hacían ustedes para asignar los montos que se le daba a cada funcionario? ¿Por qué unos tienen menor cantidad y otros mayor? Sí, mire,
Esto viene dado, el presidente Saca me confió a mí la organización del gabinete, ¿verdad? Buscar a los elementos en las distintas áreas. Entonces, como les decía anteriormente, los sueldos son, comparados con el sector privado, son más bajos. Entonces se llamaba a X personas, se le decía, mira, el presidente está pensando en ti para tal o cual puesto, ¿verdad? Esto y lo otro, estarías en la disponibilidad de trabajar. Sí. Entonces, ¿cuáles son tus ingresos? Esto y lo otro. Sí, yo me sentiría bien, mira, el sueldo es de tanto. Entonces, para completártelo, se daba precisamente esto, ¿verdad? Perdón, usted entiende que en el caso de esa nivelación que usted hablaba, Uh-huh. hay una violentación a la ley, ¿verdad? Yo entiendo la razón que usted está dando, pero obviamente el salario de cada ministro se encuentra en la ley de salario. Sí. Entonces, resulta que cada funcionario no tiene más facultades que los que la ley expresamente le da. Sí. Hay una violentación al principio de legalidad. Entonces, pero es totalmente aún diferente cuando ni siquiera es para pagar esos sobresueldos al mismo órgano ejecutivo, sino cuando emigras ese pago al fiscal, cuando es para dar sobresueldos a diputados. Ahí estamos hablando de todavía un esquema todavía más drástico, nada más para hacerle ver. Gracias. Quisiera continuar, presidente. Y lo digo, me interesaba establecer este mecanismo porque, por ejemplo, tengo acá un recibo por la cantidad de $6,000 que fueron asignados al señor Roberto Simán. Luego está otro recibo que tiene un monto inicial de $10,000, luego dice más 1,300, haciendo un total de $11,300 al señor Francisco Laínez Rivas. Luego tengo otro recibo por $3,000 asignados al señor Salvador Samayoa. Luego tenemos un recibo por $10,000 asignados al señor Luis Cardenal. Tenemos aquí un recibo por $17,800 asignados al señor Jorge Nieto. Y esto por decir algunos, pero hay uno que me llama la atención y quiero retomar ese tema. Tengo acá un recibo por $29,685 a nombre de la señora Sandra de Barraza, miembro de la Comisión Nacional del Desarrollo. Y tenemos entendido por la declaración del presidente Saca que aparte de estos $29,685 asignados a la señora Sandra de Barraza, también otros miembros de esa institución recibían sobresueldos, que en este caso entendería que no caemos en la figura de sobresueldo, como usted lo habría dicho, sino que ya es una dádiva por aparte. ¿Qué otras personas, aparte de este grosero monto que recibía la señora Sandra de Barraza, recibieron esta dádiva que venía de la partida secreta? Mire, ese recibo no es el sobresueldo, sino que es un dinero que se le daba de los mismos fondos reservados a la Comisión Nacional de Desarrollo para el funcionamiento del local, pagar los servicios de luz, agua, teléfono, transporte, etcétera, que se le daba. Además, lo que sí era sueldo es los fondos otros, pues, que no están en ese monto. Esto es además de... ¿Qué fondos? ¿Perdón? ¿Qué otros montos asignaban? No, es que ellos tenían un sueldo, los miembros de la Comisión Nacional de Desarrollo. Ok. ¿Verdad? ¿Me puede dar nombres de los que conformaban esta Comisión Nacional de Desarrollo? Gusto, pero solo para cerrar el tema de ese recibo, ahí ese no es sobresueldo, sino que es para la operación de la comisión, en el sentido de
local, luz, agua, teléfono, transporte, etcétera. Sin embargo, usted, esta comisión les requería a ustedes estos fondos, Sí. pero ustedes no verificaban la utilización final de estos fondos. Es decir, ustedes los emitían. ¿De qué manera le entregaban estos fondos a la comisión? ¿En efectivo? No, el presidente les dijo que se les depositaba en una cuenta. ¿Verdad? En una cuenta, pero ustedes no tenían ningún mecanismo de verificación que en realidad fuera para pagos de luz, de local, sino que ellos les hacían el requerimiento a ustedes. Sí, Y ustedes erogaban la cantidad. Ellos Nos queda claro. Entonces ellos tenían uso discrecional de los fondos Sí. sin necesidad de que ustedes les auditaran. O sea, ellos Entiendo. hacían una liquidación, pero sobre esos fondos, sobre los sueldos, y no. ¿verdad? ¿Qué personas integraban la comisión y nos podría decir usted si recibían este sobresueldo? Sí, es la señora Sandra Baraza, que era la coordinadora, Roberto Rubio Fabián, Francisco de Sola y Salvador Samayoa. Muy bien. ¿Ellos eran los miembros de esta comisión? ¿Todos recibían sobresueldo? Sí, o sea, era el sueldo que se les pagaba pues, Ok. de los fondos reservados. De los fondos reservados. Sí, Perfecto. sí. Tiene la palabra la diputada Marcela Pineda. Gracias, presidente. Señora, ¿me puede decir cuál fue el sobresueldo más alto que se pagó? Bueno, estaba el del señor Luis Mario Rodríguez y de el Jorge Nieto. Son los más altos de lo que recuerdo ahorita. Porque me llama la atención que en este documento, quizás acá lo tenemos, que por ejemplo, el señor René Mario Figueroa recibió $20,000 de sueldo. Sí, Ese sí. fue el más alto, Sí, era el más alto, $20,000. Sí, me perdí porque estaba le hice mención de los dos cargos, sí, tiene razón. $20,000 fue el sueldo más alto, el sobresueldo más alto que se pagó con los gastos reservados de la partida secreta. El señor Saca también nos mencionó que este fue un mecanismo heredado y que al ser heredado se tuvo una reunión con el expresidente Flores y que él le comentó que así se hacía. Cuando se hereda este mecanismo, el señor Flores les dice a ustedes el promedio de los sueldos o estos eran a discreción de ustedes que los asignaban. Sí, como le dije anteriormente, venía dado desde el inicio del gobierno, ¿verdad? Que cuando se conforma gabinete, ahí se llaman a las personas y ahí se conversa con ellos. ¿Verdad? También nos mencionó que también tuvieron una reunión con el señor Mauricio Funes y que ustedes trasladaron esta información. ¿Usted participó en esa reunión? No. Ok. Solamente. Gracias. Vamos a dar un receso de 15 minutos, por favor.